Cartas del Diablo a su sobrino. The Screwtape Letter. Prefacio. Las cartas de Screwtopo aparecieron durante la Segunda Guerra Alemana en el desaparecido Manchester Guardian. Espero que no precipitasen su defunción. Lo cierto es que le hicieron perder un lector. Un clérigo rural escribió al director, dándose de baja como suscriptor, como pretexto de que muchos de los consejos que se daban en estas cartas le parecían no solo erróneos, sino decididamente diabólicos. Por lo general, sin embargo, tuvieron una acogida como nunca hubiera soñado. Las críticas fueron elogiosas o estaban llenas de esa clase de irritación que le dice al autor que ha dado en el blanco que se proponía. Las ventas fueron inicialmente prodigiosas, para lo que se acostumbraba a venderse mis libros, y se han mantenido estables. Desde luego, las ventas de un libro no significan lo que los autores esperan. Si se midiese lo que se lee la Biblia en Inglaterra en función del número de Biblias vendidas, se cometiera un grave error. Pues bien, en una escala más modesta, las ventas de las cartas de Screwtopo encierran una ambigüedad semejante. ¿Es él o es el tipo de libro que se suele regalar al ahijado, que se lee en voz alta en las residencias de ancianos? ¿Es incluso el género de libro que, como he podido observar con una sonrisa escarmentada, tiende a ser depositado en los cuartos de los invitados para llevar en ellos una vida ininterrumpida de tranquilidad, en compañía de The Road Mender John Inglesant, una novela escrita en 1876 por Joseph Henry Norton-House, que alcanzó resonante éxito en Inglaterra, cuando en 1861 se publicó. Y La vida de las abejas, que se trata de una novela francesa de Maurice Maeterlinck. A veces se compara por motivos más humillantes todavía. Una señora que yo conocía descubrió que la joven y encantadora enfermera en prácticas que llenaba su bolsa de agua caliente en el hospital había leído cartas. También averiguó por qué las había leído. Verá, dijo la joven, se nos advirtió que en las entrevistas de examen, después de las preguntas de verdad, las técnicas, las matronas o los médicos preguntan a veces qué tipo de cosas le interesan a una. Lo mejor es decir que se ha leído algo. Así que nos dieron una lista de unos 10 libros que suelen hacer bastante buena impresión, y nos dijeron que debíamos leer por lo menos uno de ellos. ¿Y usted eligió cartas? Bueno, claro, era el más corto. Con todo, una vez hechas todas estas salvedades, el libro ha tenido un número suficiente de lectores de verdad como para que valga la pena dar respuesta a algunas de las interrogantes que ha suscitado entre ellos. La pregunta más corriente es, ¿realmente creo en el diablo? Ahora bien, si por el diablo se entiende un poder opuesto a Dios y como Dios existe por toda la eternidad, la respuesta es, desde luego, no. No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad, opuesta a la perfecta bondad de Dios, ya que existe, una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, energía y la existencia misma, no quedaría nada de él. La segunda pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Sí, creo, es decir, creo en los ángeles y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío,
se han enemistado con Dios y, en consecuencia, con nosotros. A estos ángeles podemos llamarle diablos. No son de naturaleza diferente que los ángeles buenos, pero su naturaleza es depravada. Diablo es lo contrario que ángel, tan solo como un hombre malo. Es lo contrario que un hombre bueno. Satán es el cabecilla o dictador de los diablos. Es lo contrario, no de Dios, sino del arcángel San Miguel. Creo esto no porque forme parte de mi credo religioso, sino porque es una de mis opiniones. Mi religión no se desmoronaría si se demostrase que esta opinión es infundada. Hasta que eso ocurra, y es difícil de conseguir pruebas negativas, la mantendré. Me parece que explica muchas cosas. Concuerda con el sentido llano de las Escrituras, con la tradición de la cristiandad y con las creencias de la mayor parte de los hombres de casi todas las épocas. Y no es compatible con nada de las ciencias que hayan demostrado. Debería ser innecesario, pero no lo es, añadir que creer en los ángeles, bueno o malo, no significa creer en unos ni en otros, tal y como se les representa en las artes y en la literatura. Se pinta a los diablos con alas de murciélagos y a los ángeles con alas de pájaros, no porque nadie sostenga que la degradación moral tiende a convertir las plumas en membrana, sino porque la mayoría de los hombres le gustan más los pájaros que los murciélagos. Se les pinta alas, para empezar, con la intención de dar una idea de la celeridad de la energía intelectual libre de todo impedimento. Se les confiere forma humana porque la única criatura racional que conocemos es el hombre. Al ser criaturas superiores a nosotros en el orden natural, incorpóreas o que animan cuerpos de un tipo que ni siquiera podemos imaginar, hay que representarlas simbólicamente, si se requiere representarlas de algún modo. Además, estas formas no solo son simbólicas, sino que la gente sensata siempre ha sabido que eran simbólicas. Los griegos no creían en los dioses y que estos tuviesen realmente las hermosas formas humanas que les daban los escultores. En su poesía, un dios que quiere aparecerse a un mortal asume temporalmente la apariencia de un hombre. La teología cristiana ha explicado casi siempre la aparición de un ángel del mismo modo. Solo los ignorantes se imaginan que los espíritus son realmente hombres alados, dijo Dionisio en el siglo V. En las artes plásticas, estos símbolos han degenerado continuamente. Los ángeles de Fray Angélico llevan en su rostro y en su actitud la paz y la autoridad del cielo. Luego vinieron los regordetes desnudos infantiles de Rafael. Por último, los ángeles suaves, esbeltos, añadidos y consoladores del arte decimónico, de formas tan femeninas que sólo su tal insipidez evita que resulten voluptuosas. Parecen las frígidas huríes de un paraíso de saloncito. Son un símbolo pernicioso. En las escrituras, la visitación de un ángel siempre es alarmante. Tiene que empezar por decir, no temas. El ángel victoriano, en cambio, parece a punto de susurrar, ea, no es nada. Los símbolos literarios encierran un mayor peligro, ya que no son tan fácilmente reconocibles como simbólicos. Los mejores son los del Dante. Ante sus ángeles nos sumimos en el auténtico temor reverencial y sus diablos se aproximan mucho más, por su rabia, despecho e incidencia, a lo que debe ser la realidad que cualquier cosa de Milton
como señaló ciertamente Ruskin. Los diablos de Milton, por su grandiosidad y su elevada poesía, han hecho mucho daño, y sus ángeles deben demasiado a Hornero y a Rafael. Pero la imagen verdaderamente nociva es la de Mefistófeles de Goethe. Es Fausto y no Mefistófeles quien de verdad exhibe la implacable, insomne y crispa concentración en sí mismo, que es la marca del infierno. El divertido, civilizado, sensato y flexible Mefistófeles ha contribuido a fortalecer la ilusoria creencia de que el mal es liberador. Un hombre pequeño puede evitar, en ocasiones, un error cometido por un gran hombre, y yo estaba decidido a conseguir que mi simbolismo no incurriese al menos en el mismo error que el de Goethe, porque el humor implica un cierto sentido de las proporciones y la capacidad de verse a uno mismo desde fuera, y yo creo que atribuyamos lo que atribuyamos a los seres que pecaron de orgullo, no debemos atribuirles precisamente eso. Satán cayó por la fuerza de gravedad, dijo Chesterton. Se debe representar el infierno como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven las pasiones mortales serias que son la envidia, la persecución y el resentimiento. Eso, para empezar. En cuanto a lo demás, mi elección de símbolos depende, supongo, de mi temperamento de la época. Me gustan mucho más los murciélagos que los burócratas. Vivo en la era del dirigismo, en un mundo por la administración. El mayor mal no se hace ahora en aquellas sórdidas guaridas de criminales que a Dickens le gustaba pintar, ni siquiera se hace. De hecho, en los campos de concentración o de trabajos forzados, en los campos vemos su resultado final, pero es concebido y ordenado, instigado, secundado, ejecutado y controlado. En oficinas limpias, alfombras con calefacción y bien iluminadas, por hombres tranquilos de cuello de camisa blanco, con las uñas cortadas y las mejillas bien afeitadas, que ni siquiera necesitan alzar la voz. En consecuencia, y bastante lógicamente, mi símbolo del infierno es algo así como la burocracia de un estado policía, o a los que ocupan las oficinas de una empresa dedicada a los negocios verdaderamente sucios. Milton nos ha dicho que diablo con diablo condenado mantiene firme concordia. Pero, me pregunto yo, ¿cómo? Desde luego, no por amistad. Un ser que aún puede sentir afecto no es todavía un diablo. También, en este sentido, mi símbolo me parece útil porque permitía, por medio del paralelismo terrenal, describir una sociedad oficial sostenida enteramente en el miedo y la avaricia. En la superficie de los modales de sus habitantes son normalmente amables. La grosería para con sus superiores de uno sería, evidentemente, sucia, y la grosería para con los iguales podría ponerles en guardia antes de que uno estuviese preparado para adelantárseles. Y es que, por supuesto, el principio rector de toda organización es que el perro se come al perro. Todos desean el descrédito, la degradación y la ruina de los demás. Todos son expertos en el arte del informe confidencial, la alianza fingida, la puñalada a traición. Por encima de todo eso, sus buenos modales, sus expresiones de grave respeto, sus homenajes a los individuales servicios prestados por los demás
constituye una tenue corteza que de vez en cuando se agrieta y hace erupción la lava ardiente de su odio mutuo. Este símbolo me permitía también deshacerme de la absurda idea de que los diablos están consagrados a la búsqueda desinteresada de algo llamado el mal. La mayúscula es esencial. Mal. Mis diablos no tienen nada que ver con lo semejante de esa fantasía. Los ángeles malos, como los hombres malos, son enteramente prácticos. Tienen dos motivaciones. La primera es el temor al castigo, al cual que los países totalitarios tienen sus campos de tortura. Mi infierno contiene infiernos más profundos, que son sus correccionales. Su segunda motivación es una especie de hambre. Me imagino que los diablos pueden, en el sentido espiritual, devorarse mutuamente y devorarnos a nosotros. Claro, incluso en la vida humana hemos visto la pasión de dominar, casi de digerir al prójimo, de hacer de toda su vida intelectual y emotiva una mera prolongación de la propia, odiar los odios propios, sentir rencor por los propios agravios y satisfacer el propio egoísmo, además de, a través de uno mismo, por medio del prójimo, por supuesto, que sus pequeñas pasiones deben ser suprimidas para hacer sitio en las propias, y si el prójimo se resiste a esta supresión, está comportándose de forma muy egoísta. En la tierra, a este deseo se le llama con frecuencia amor. En el infierno, me imagino, lo reconocen como hambre, pero allí el hambre es más voraz y se puede satisfacer más completamente. Allí, sugiero, el espíritu más fuerte, tal vez no haya cuerpos que lo impidan, puede absorber real e irrevocablemente al más débil en su interior e imponer perpetuamente su propio ser a la voluntad atropellada del más débil. Por eso, me imagino, los diablos desean las almas humanas y las de los otros diablos. Por eso Satán desea a todos sus seguidores, a todos los hijos de Eva y a todas las huestes del cielo. Sueña con la llegada de que un día en el que todos estén dentro de él, cuando todo aquel que diga yo solo pueda decirlo a través de Satán. Supongo que esto es la parodia de la araña hinchada, la única imitación al alcance de Satán, de esa insondable magnanimidad por medio de la cual Dios convierte a sus instrumentos en servidores y a sus servidores en hijos, para que puedan al fin reunirse con Él, en la perfecta libertad de un amor ofrecido desde la altura de las individualidades absolutas que han podido alcanzar gracias a la liberación divina.